Buenos días, mi nombre es Wanda, hago parte del equipo de Community Life Ministries. Estamos súper contentos de que te conectes hoy. Si es la primera vez que te conectas y quieres saber más sobre nuestro ministerio, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales o que visites nuestra página web www.cmlifeministries.com. Si quieres apoyar nuestro ministerio con tus donaciones, puedes visitar nuestra página web www.cmlifeministries.com/donaciones. Muchísimas gracias. A continuación vamos a recibir una palabra que va a ministrar nuestras vidas, así que te invito a que alices tu Biblia y que te prepares para el mensaje que Dios tiene hoy para ti. Mis amados, muy buenos días. Qué rico estar con ustedes un domingo más, en un servicio más en su iglesia Community Life Ministries, donde sabemos que Dios nos va a hablar, nos va a empoderar, nos va a direccionar, pero como siempre también nos va a exhortar un momento, pero lo hace porque nos ama, y a veces Dios me utiliza para eso, para decirte a ti lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él desea. Así que hoy vamos a hablar de un tema precioso, de un tema hermoso, que le coloqué como título: Venciendo al enemigo con disciplina y constancia. Venciendo al enemigo con disciplina y constancia. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que cierren un momento sus ojos. Vamos a colocar este servicio en las manos del Señor, en la presencia de Dios, para que sea Él ministrando, tocando, ungiendo, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual la coloca en mi vida. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Padre. En esta hora te doy gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están en este momento en sintonía, Padre de la gloria. Por cada uno de ellos, Señor, yo te pido de una manera muy, Señor, humilde, que seas tú ministrándolos, que seas tú tocándolos, que seas tú, Señor, empoderándolos, Padre de la gloria, para que puedan recibir esta palabra como es tu deseo, Padre amado, y sea entronada en sus corazones y puesta en práctica como lo que tú anhelas, Padre. Te pido humildemente que mientras esta palabra es predicada, Señor, el Espíritu Santo, Señor, haga lo que sabe hacer, Padre amado: ministrar, Señor, traer sanidad, traer liberación, hacer prodigios, señales en cada uno de los hogares de cada una de las personas que están con nosotros en este día. Que seas tú obrando, Padre amado, que el que esté débil se anime, Padre, que el que esté enfermo sea sano, Padre de la gloria, y que aquel que esté tal vez desmotivado, tú lo motives a través de esta palabra, Señor. Que hoy cumpla ese propósito, Padre, y que tú nos ayudes, Padre, a ser como tú dices, personas emprendedoras, personas aguerridas, personas esforzadas y valientes, Padre de la gloria. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué rico que hoy usted haya sacado tiempo para escuchar esta palabra, para participar con nosotros hoy domingo. Y quiero con esta palabra, escúcheme, quiero con esta palabra que hoy voy a predicarles, que veamos cómo la disciplina y la constancia pueden vencer todos los ataques que Satanás y su ejército quieran lanzar contra ti. Cómo la disciplina realmente y la constancia pueden realmente enfrentarse contra el diablo y vencerlo. Vencerlo, aunque sabemos que es Dios el que lo hace, pero con la actitud tuya lo vas a poder vencer. Y yo quiero que usted esté muy atento a lo que hoy Dios nos quiere hablar, a lo que hoy Dios nos quiere decir, porque es necesario que tú dejes todo lo que estés haciendo, que tú dejes todo eso y te concentres en lo que hoy Dios nos va a hablar. Por eso invita a todos los de tu casa, a todos los que viven allí, que hacen parte tal vez de tu familia y quieran escuchar, que se sienten, que usted pueda compartir esta predicación en su muro, que lo pueda ponerlo a otra gente para que sea bendecida, porque esto a todos nos va a bendecir muchísimo. Así que ve conmigo hoy a Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, y vamos a leer del verso 1 al verso 8 lo que hoy el Señor nos quiere hablar, porque de aquí es donde va a salir la esencia de lo que hoy el Señor quiere expresar a través de mi boca. Así que si ya lo tienes, te invito a que lo leas conmigo, allá tú en tu casa y yo acá. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Me encanta ese último verso que dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mis amados, debemos quitar de nuestras mentes, y eso quiero hoy que usted lo tenga muy presente, debemos quitar de nuestras mentes que el ministerio y por ende la vida cristiana es algo cómodo y fácil. Y que solamente viniendo tal vez una vez a la semana o tal vez el domingo podemos vivirlo sin ningún problema. Quiero hoy que usted se quite eso de su mente. Y hoy he venido a decirle, si usted está pensando eso, quítelo en el nombre de Jesús, porque la vida cristiana no es fácil. Y no es fácil si Cristo no está allí. Si Cristo está allí, nos va a dar fortaleza. Pero usted tiene que entender, y hoy vengo a decirle a usted eso. Vengo a decirle que solamente viniendo un día a la semana o solamente de pronto escuchando el domingo la predicación, usted, mi querido amigo, no va a ser suficientemente alimentado para poder resistir todos los ataques que Satanás lanza o lanzará contra usted. Observando este pasaje, vemos cómo a través de una persecución tremenda, el evangelio se extendió a otros lugares fuera de Jerusalén y cubriendo el mundo antiguo de su época. A través de una persecución, el evangelio se extendió. A través de una persecución, el evangelio salió de las cuatro paredes y empezó a irse hacia otros lugares y llegó todo a extenderse a todo ese sitio o a todas esas regiones que tal vez hacían parte del mundo antiguo de la época. Dice el verso 3, mire lo que dice el verso 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba. Dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso era lo que hacía Pablo. Tremendo. Saulo, usted y yo sabemos, era un fariseo. O sea, era un hombre religioso, tradicionalista, orgulloso y celoso de su fe, y temía la vigorosa expansión de lo que él consideraba una secta. El cristianismo estaba creciendo, no se llamaba todavía cristianismo, estaba creciendo fuertemente, y Pablo era celoso y decía, esa secta no puede crecer. Así que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para destruirla, porque eso no es de Dios, porque eso no lo permitió Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era lo que Pablo creía en su momento y era libre de hacerlo. Gracias a Dios, el Señor después lo toca, lo cambia, lo transforma y entonces Pablo llega a ser un hombre extraordinario al servicio del Señor. Ahora, ¿qué causó esa persecución? Yo quiero que usted piense por un momento qué causó esa persecución. ¿Sería una idea de hombre? ¿Sería una idea que salió de un hombre? ¿Vamos a perseguir a los cristianos? ¿O sería una obra de Satanás? ¿Sería una obra del diablo? Vamos a atacar a esos cristianos. ¿O fue motivada por Dios? ¿O fue motivada por Dios? Y yo te hago una pregunta ahí donde estás, y si estás con alguien le puedes responder a ver qué dice. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta más apropiada? ¿Que fue una idea de hombre? ¿O que fue una obra del diablo? ¿O que fue motivada por Dios? Y tal vez usted me está diciendo ahorita, no, pero Dios, ¿cómo va a hacer una cosa de esas? Todos estaban bien, estaba extendiéndose el evangelio, todo el mundo estaba conociendo de Cristo. ¿Cómo Dios va a permitir una cosa de esas?
porque eso es lo que a veces nosotros pensamos. Pero yo quiero que usted hoy esté atento a lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra. ¿Cuál fue, querido amigo, escúcheme, cuál fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos? ¿Cuál fue esa orden? Y vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Porque quiero ver eso y quiero ver otras porciones de la palabra. Y hoy vamos a ver mucha Biblia. Porque quiero que usted realmente entienda cuál fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos. Dice Mateo 28, 19 y 20. Dice así la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas, escúchame, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí resalte, todas las naciones. Vamos ahora a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16. Y tal vez tú que estás ahí escuchándome y que conoces sobre la palabra me va a decir, ay, sí, pastor, yo ya sabía eso. Ok, si lo sabes, te va a quedar más fácil entender lo que hoy quiero hablar. Marcos 16, 15 y 16 dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la palabra clave, todo el mundo, que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Y yo lo estoy diciendo despacio porque quiero que usted ahí donde está, busque Hechos 1, 8. ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después agrega, y me seréis testigos en Jerusalén, donde ellos estaban, en toda Judea, saliendo de Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire lo que Dios nos está diciendo, o le estaba diciendo a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Les estaba diciendo, yo necesito que ustedes evangelicen. Y primero quiero que evangelicen aquí, pero luego salgan a todas las naciones alrededor y luego se extiendan hacia todos los lugares. Eso es la orden que el Señor les había dado a los discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo con la orden que Dios les había dado a los discípulos? Y yo quiero que usted entienda algo, porque esta palabra es para usted y para mí. Dios, así como le habló a los discípulos, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Nos está diciendo lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Le está diciendo, id por todo. Le está diciendo, va a descender el Espíritu Santo sobre usted. Si usted, mi querido amigo y hermano, ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, le aseguro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo vino a albergar en usted, vino a vivir en usted. Luego usted ya tiene el Espíritu Santo, lo que hay es que llenarse más del Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu Santo lo llena para hacerlo a usted testigo y poder ir a predicar, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. ¿Qué está haciendo usted con esa palabra? ¿Qué está haciendo usted con esa palabra? ¿Ya logró, por ejemplo, evangelizar su Jerusalén? ¿Cuál es su Jerusalén? Lo inmediato. Su casa, sus amigos, su sector, su trabajo, donde está el negocio. ¿Ya logró empezar a evangelizar ahí? Porque quiero decirle algo. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué había pasado con esos discípulos? Había pasado algo muy puntual. Dice Hechos, capítulo 2, verso 41 al 47. Dice la palabra lo siguiente. Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Eso sucedió dónde? En Jerusalén. ¿Sucedió dónde? En Jerusalén. Como 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 dice la palabra. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremenda esa palabra. Pero ¿en dónde se estaba haciendo esta palabra? ¿Dónde se estaba cumpliendo esa palabra? En Jerusalén. Viene otra palabra. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 32 al verso 37. Y yo lo estoy diciendo porque necesito que usted entienda. Esto que le estoy hablando ahorita estaba sucediendo en Jerusalén. Dice Hechos 4, 32 al 37, dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, pero dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35. Y lo ponían, dice ahí la palabra, a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Decía multitud, pero esto seguía sucediendo ¿dónde? En Jerusalén. Escúcheme, en Jerusalén. Y ojalá que tú estás ahí, diga conmigo, en Jerusalén. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos capítulo 5, verso 42. Yo necesito que usted esté ahí atento, por eso lo estoy haciendo despacio. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Ok. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días lo hacían, todos los días, en el templo, dice, y en las casas. Pero ¿en dónde sucedía esto? Dígalo conmigo, en Jerusalén. Otra vez dígalo conmigo, en Jerusalén. Hechos, capítulo 6, versículo 1 en su parte A. Hechos, capítulo 6, versículo 1 en su parte A. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Diga conmigo, creciera el número de los discípulos. ¿En dónde crecía el número de los discípulos? Dígalo conmigo así en voz alta. En Jerusalén. Vuelvo a decir, en Jerusalén. Hechos capítulo 6, verso 7. Otro verso más que es bueno que usted lo tenga. Hechos 6, 7 dice la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y mire lo que dice ahí. En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Si usted sigue leyendo, ellos obedecían a la fe, pero pues se hacían desde lejito, porque es que allá en ese lugar les daban platica, les pagaban, entonces a ellos no les convenía quitarse de ahí, porque entonces su sustento, ¿dónde iba? Pero ya habían empezado, ¿a quién? A obedecer a la fe en Cristo Jesús. Pero dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, ¿dónde estaba ocurriendo todo esto, hermano? Amigo, ¿dónde estaba ocurriendo todo este crecimiento? ¿Dónde estaba ocurriendo toda esta expansión? ¿Dónde las multitudes llegaban a Cristo? ¿Dónde? En Jerusalén. Y ya había pasado un tiempo, no lo dice exactamente la palabra cuánto, pero ya había pasado un buen tiempo y los discípulos, querido hermano y amigo, seguían ¿en dónde? En Jerusalén. Y acuérdese cuál fue la orden del Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo entero. Pero ¿qué pasó? Mis amados, ¿qué pasó? No querían salir de Jerusalén. Crecía y crecía y crecía, pero no querían salir de Jerusalén. Yo quiero decirle algo, mi querido amigo y hermano. ¿Qué está sucediendo hoy el día en su vida y en la mía? Que tal vez decimos, voy a evangelizar allí o allá, o voy a estar en la iglesia muy rico, pero no queremos salir de allí. Mira, yo estos días le oraba al Señor y le hacía preguntas, hasta un poco chistosas. Le decía, Señor, nos sacaste de la iglesia, de las 4 paredes, y nos metiste en nuestros hogares. ¿Para qué, Señor? Y el Señor decía, ¿y todavía me preguntas para qué? Para que empieces por tu Jerusalén. Tu Jerusalén al principio, ¿cuál fue? Dijo, tu Jerusalén fue la iglesia. Y allí tú predicabas, y allí tú evangelizabas, y allí le decías a uno, y ahí le decías a otro, y venían, y qué bendición. Listo. Pero ahora yo quiero que salgas de tu Jerusalén, o sea, de la iglesia local. No porque sea mala, no. No porque sea mala, no. Sino porque necesito que se expanda. Necesito que se expanda ¿a dónde? A tu familia primero. ¿Qué has hecho en este tiempo? Ya llevamos muchos meses, o por decirlo semanas, metidos en nuestras casas. ¿Qué has logrado? ¿Qué has logrado en tu casa? ¿Qué has logrado? ¿Has logrado realmente que tu familia realmente empiece a creer en Cristo? ¿Has logrado que tu familia realmente empiece a leer la palabra? ¿Has logrado que tu familia empiece a orar? ¿Has logrado eso? ¿Has logrado que el ambiente calme? ¿Has logrado que todas las cosas empiecen a ser mejor? Y ahora te has expandido, ahora con toda la bendición de las redes sociales, ¿te has expandido ahora a tus amigos? ¿Has empezado a hablarles a ellos, a tus amigos de tu fe? ¿Has empezado a compartirles de Cristo? Dime, mi querido hermano. Entonces a estos discípulos les estaba pasando eso también. Y yo estoy seguro que a ti y a mí nos está pasando lo mismo. Ellos se quedaron en Jerusalén porque sentían que todo era más cómodo, que allí como que parecía que todo era más fácil, parecía que todo era más llevadero. Y entonces ahí es cuando vengo lo que le voy a decir. Mis amados, lo crea o no, lo comparta o no, esté de acuerdo conmigo o no, ahí se la lanzo. La persecución no fue obra del diablo. El diablo la ejecutó, pero no fue su idea. El diablo la llevó a cabo. El diablo hizo muchas cosas que Dios le permitió, pero la idea no fue del diablo, la idea fue del Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos habla de una manera, nos habla de otra. Ya ellos estuvieron viendo, los apóstoles y los discípulos, cómo crecía y crecía y crecía, y multitudes llegaban y muchas otras cosas pasaban, pero no querían moverse del lugar donde se encontraban. Y yo le voy a decir algo, mi querido hermano. Las iglesias fueron cerradas porque eran la Jerusalén de todos nosotros. Ahora nos expandimos para nuestros hogares. Y ahora en nuestros hogares, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado con nuestros familiares más cercanos? ¿Qué hemos logrado con nuestros amigos? Que a veces con las redes sociales hablamos con ellos, compartimos con ellos, nos reímos con ellos, la pasamos rico con ellos. Pero ¿qué le hemos hablado de Cristo? ¿Qué pueden ver ellos en nosotros? Y es ahí donde yo tengo que ser con usted muy honesto.
Dios, escúcheme esto, Dios, al ver que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo con lo ordenado, se vio en la necesidad de permitir que Satanás sacudiera a su pueblo. ¿Que Satanás qué? Sacudiera a su pueblo. Ahora, lo que Satanás no esperaba, y eso quiero ser claro, es que gracias a esto, el evangelio salió de Jerusalén y fue predicado en otros lugares, como en el caso de Judea o como en el caso de Samaria. ¿Y sabe qué fue lo más bonito? Lo más emocionante. Que la predicación en estos lugares, que cuando llegó esta gente a esos lugares, había dinamismo y convicción en sus vidas. Había algo allá en ellos que los hacía predicar con un dinamismo, que los hacía predicar con una convicción. Ellos estaban seguros. Ahora la pregunta es, ¿por qué el evangelio fue predicado con mayor dinamismo y mayor convicción por esta gente? ¿Qué fue lo que hizo que ellos tuvieran este dinamismo y esta convicción cuando predicaban? Y es muy sencillo. Porque los discípulos tenían una muy clara visión y una comunión con el Espíritu Santo que hacía que cada vez que hablaban de Cristo, su ánimo creciera al ver los resultados. Ellos tenían comunión, hermano. Dice que tenían comunión los unos con los otros, pero también ellos tenían esa comunión con el Señor. El Espíritu Santo estaba con ellos, el Espíritu Santo les hablaba, el Espíritu Santo los ministraba. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando a Dios, porque ellos estaban anhelando a Dios. Yo les he dicho siempre, y en varias de las transmisiones que he hecho, tanto los martes como los domingos, yo he dicho que hay 3 cosas que usted debe hacer. Que hay 3 cosas que usted debe hacer diariamente, ojalá diariamente. 2 tienen que ser obligatoriamente diariamente. Y tal vez una usted la puede hacer de pronto, un día sí, otro día no, si puede, pero ojalá la hiciera. Y es 1, hablar con Dios todos los días. ¿A través de qué? De la oración, mi querido amigo. 2, dejar que Dios te hable todos los días. ¿Cómo? A través de su palabra. Y 3, hablarle a alguien de Dios todos los días si puede. Usted haciendo estas 3 cosas, en el nombre de Jesús le aseguro que su vida va a empezar a cambiar, que su vida va a empezar a tomar un nuevo rumbo y que va a lograr hacer lo que ellos hacían, ir a predicar con dinamismo y con convicción, mi querido hermano. Ellos predicaban con tanta pasión por Jesús y por su palabra, que gracias a eso convirtieron sus hogares, escúcheme, convirtieron sus hogares en centros naturales de predicación y de evangelización clandestina. Era tanto lo que ellos anhelaban predicar de Cristo, eran tanto lo que ellos anhelaban tener a Cristo en su corazón y expandirlo, que como se vieron acosados y perseguidos, donde se iban, ya sea a Judea, a Samaria, a donde fuera, donde vivieran, ellos empezaron a volver sus casas centros de adoración al Dios de la gloria. Las salas de su casa se volvieron salas de partos espirituales. Y qué bueno que usted sienta lo mismo. Qué bueno que usted sienta, por ejemplo, convertir su sala en una sala de partos espirituales. Eso es bueno. Cuando usted hace esas transmisiones con sus amigos, cuando usted hace esas transmisiones, ya sea por alguna de las redes sociales, y usted habla con ellos y de pronto conversa y echa chistes y cosas por el estilo, llega un momento en donde usted con pasión les habla de Dios. Porque yo le digo, muchas veces no lo hacemos porque la comunión nuestra con Dios tiene como un cortocircuito. Tiene como un cortocircuito. Estos días he estado trabajando de pronto con algunas redes eléctricas y he aprendido algunas cosas que si esas tres cables solo se conectan 2 de esos 3 cables, no va a funcionar nada. Y si se conectan más los 3 cables, va a haber un corto tremendo. Entonces, ahí me viene esto. ¿Qué tan conectado usted está con Dios? ¿Qué tan conectado está usted para que esa chispa de bendición esté de allá para acá?
Porque cuando eso sucede, créame que cuando eso está conectado, usted emana a Cristo. Sale de sus poros Cristo. Y entonces habla con pasión de lo que usted ama. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo han estado, y espero, alguna vez enamorados o siguen enamorados de sus esposas o esposos? Y cuando usted está enamorado, usted se la pasa hablando de esa persona. Y que vaya, y que cómo se ríe de lindo, y que cómo se viste, y que cómo camina, y que mire esto, y para usted es, mejor dicho, divino o divina. Y habla hasta a tal punto que mucha gente que lo rodea a usted le dice, oye, ya párale, ¿vale? Párale. Pero usted no para. Pero ¿qué tan enamorado está usted de Cristo? ¿Qué tan enamorado la gente le dice, oye, ya para un momento? Ya usted me habla demasiado. Entonces esta gente salió, escúcheme, esta gente vino la persecución que fue motivada por Dios, pero ejecutada por el diablo para hacer que esta gente saliera y expandiera el evangelio por otros lugares. Ahora la pregunta es, ¿quiénes salieron? ¿Quiénes salieron? Porque eso es bueno que usted lo entienda. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, verso 1. Hechos capítulo 8, verso 1, dice la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, pero hay una coma, y después dice, salvo los apóstoles. ¿Salvo los qué? Los apóstoles, mi amado. Y luego dice el verso 4, dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿quiénes salieron de Jerusalén a predicar la palabra, a ministrar la palabra, a dar a conocer de Cristo? ¿Los apóstoles? No. Fueron los discípulos. ¿Fueron los qué? Los discípulos. Los apóstoles se quedaron allí encargados en Jerusalén de seguir edificando la base. Porque ese nuevo despertar tenía que ser organizado, tenía que ser distribuido, tenía que manejarse desde un lugar estratégico. Así que, mis amados, debemos evangelizar, debemos hablar, estén nuestros pastores o no estén con nosotros. Y a veces la gente se escuda, es que el pastor no lo hace porque yo lo tengo que hacer. Mi líder no lo hace porque yo lo tengo que hacer. Porque es que, hermano, la obligación es tuya como hijo de Dios, así como mía. Pero tú no te puedes escudar en mí o no te puedes escudar en otro para hacerlo. Dios está trayendo nuevas estrategias. Y esto que estamos viendo hoy, de tener que grabar nuestras predicaciones, de saber que de pronto no contamos con gente en la iglesia, sino que venimos a grabar esto para que usted tenga una palabra fresca también y de bendición. Hermano, no es fácil. No es fácil. Nos hemos tenido que adaptar. Pero la pregunta es, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen familias y en otros lugares tienen familia, y a lo mejor dice, ay, mirémonos por el chat de WhatsApp, o miremos ahora por la aplicación tal o por la aplicación julanita o sutanita. Y eso está bien, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿qué tan enamorado está usted del Señor para que utilice esas redes y predique a la palabra? Y aunque sea, le hable a la gente, aunque sea, tenga un momento para decirle antes de que se despidan, oye, ¿me permites que oremos un momento? ¿Me permites que oremos un momento? O que tú le digas, oye, mira que estuve leyendo esta mañana algo que me impacta y quiero compartírtelo a ti rápidamente. El Señor que me está escuchando sabe que nosotros lo hacemos. El Señor nos habla en la mañana y cogemos y mandamos en las redes sociales la palabra, o en el WhatsApp la palabra que Dios nos regaló, la palabra que Dios nos dio, con un fin. ¿Cuál? Que usted la coja, usted la lea, se meta en su mente
y usted sea otra persona. Y hermano, los discípulos que fueron esparcidos sabían esto muy bien. Sabían y ellos mismos se animaban a evangelizar, aunque los apóstoles no iban con ellos, porque tenían una convicción muy clara, que era obligación de ellos, que Dios les había mandado a ellos, que Dios les había dicho, te quiero a ti haciéndolo, te quiero a ti haciendo lo que yo te mando, te quiero a ti haciendo lo que yo quiero que hagas. Y no ponían tantos pretextos. Estas personas sembraron la palabra en muchísimos lugares, y uno de esos lugares fue Samaria. Una ciudad, escúcheme, que era el centro de brujería y hechicería del momento. Y esto le tocó a un hombre llamado Felipe, que lo llamaron después el evangelista. Y fue tanto así que ganó a su familia tanto para Cristo, que sus hijas también las llamaban las evangelistas y las profetas. Pero esto le tocó a este personaje. Felipe llega a Samaria, al centro de brujería y hechicería, y empieza a compartir la palabra y empieza a mostrar cosas. Y este evangelista cosechó lo que tal vez le voy a decir algo. Este evangelista cosechó lo que a lo mejor otras personas habían sembrado. Tal vez otra persona sembró. Cuando empezamos el ministerio hace muchos años en mi país, empezamos a sembrar en un barrio. Y salíamos con el equipo que yo tenía, que éramos como unos 4, salíamos a evangelizar y nos parábamos en las esquinas y parábamos en un lado y compartíamos a uno y compartíamos a otro y entregábamos un tratado y entregábamos otro. Y ahí en ese lugar duramos 6 meses. Y después el Señor nos movió para otro lugar. Cuando empezamos en ese lugar, y Dios no me deja mentir, y con la mano sobre la Biblia se lo digo, si había una sola iglesia en ese sector que les estoy hablando, no había más. Y llegamos nosotros, empezamos a trabajar. Nos fuimos de ahí 6 meses. Al año, en ese lugar, habían muchas iglesias y el evangelio había crecido tremendamente. Yo no estoy diciendo que fue por obra de nosotros, pero aportamos un granito de arena. Y aunque nosotros sembramos, otros recogieron. Y es la obligación suya y la obligación mía. Usted tiene que sembrar, aunque otros recojan. Usted tiene que sembrar. Y qué bueno que usted pueda sembrar la palabra. Qué bueno que usted pueda decir, Felipe llegó a Samaria, llegó a este lugar, centro de hechicería y brujería, y a lo mejor ya otros habían llegado, otros habían conocido, habían sembrado, pero no lograron nada. Y Dios llamó a Felipe y le dijo, yo necesito que tú vayas. Y dice la palabra que cuando pasaba Felipe y predicaba, wow. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versos 6 y 7. Hechos capítulo 8, versos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Tremendo. O sea, allí cuando ellos hablaban, actuaba el poder del Espíritu Santo que estaba en Felipe. ¿Y por qué estaba el poder en Felipe? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Felipe era una persona diferente a ti y a mí? ¿Felipe era una persona súper hiper contra especialísima? No, mi querido amigo. Felipe era una persona como usted y como yo. Felipe era una persona como usted y como yo. Solo que tenía algo, Felipe. Tenía una relación personal con el Señor. Porque Felipe sacaba tiempo para estar con Dios. Porque Felipe no tenía, escúcheme lo que le voy a decir, Felipe no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. Felipe no tenía el iPhone que usted hoy tiene, donde tiene la aplicación de la Biblia. Felipe no la tenía. Felipe no tenía la tablet que usted tiene, donde la aplicación está, o donde usted busca por internet una cita bíblica. Él no la tenía. Pero él tenía una relación con el Señor que hablaba y le decía. Cada vez que yo escucho esto, me acuerdo de un personaje al cual admiro mucho y se llamó David, que aunque tuvo muchos errores, David hablaba con Dios de una manera a veces tan sencilla. Y lo repito y lo seguiré repitiendo. Señor, allá están los enemigos. ¿Subo a pelear con ellos o no?
Y el Señor le decía, suba. Señor, ahí está esto, ¿subo a pelear o no subo? No subas. Otras veces le decía, no, ¿sabes qué? Rodéalos. Y mientras él los rodeaba, el Señor se encargaba de ellos, los confundía y entre ellos se mataban. Pero así hablaba David con el Señor, porque tenía esa relación. Yo hago una pregunta a usted con todo respeto. ¿Cómo habla usted con Dios? ¿Cuál es la relación que usted tiene con el Señor? ¿Cuánto es esa intimidad que usted tiene con Dios? Porque Felipe era una persona como usted y como yo. Solo que Felipe había entendido quién era él en Dios. Felipe había entendido quién era él en Dios y a qué lo había mandado Dios. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿tú has entendido quién eres en Dios? ¿Y tú has entendido a qué te ha mandado Dios? ¿Lo tienes claramente? Ahora, ¿qué sucedía con las personas y las familias que recibían al Señor Jesucristo? Gracias en este caso, por ejemplo, a Felipe, y yo estoy seguro que en otros lugares pasaba lo mismo, pero en este caso con Felipe, ¿qué sucedía con esas familias que recibían al Señor Jesucristo cuando se les predicaba? Dice el Hechos capítulo 8, verso 8. Mire lo que dice Hechos 8:8. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gran ¿qué? Gozo en aquellas. ¿Qué sucedía con esas familias? ¿Qué sucedía con ese gran gozo, mi querido amigo? Había gozo, recibían gozo y ese gozo lo transmitían a otras personas. Cuando usted tiene gozo, lo transmite. Hay personas que tienen un gozo tan marcado que cuando llegan a un lugar, hermano, inundan todo. Y hay otras que tienen como si se hubieran levantado y se hubieran bañado en vinagre. Y llegan al lugar y transmite. Todo el mundo está alegre y cuando llega esa persona, todo el mundo empieza a entristecerse. Así que yo me imagino familias cambiadas, como dice la palabra. Yo me imagino enfermos sanados, personas liberadas de demonios. Yo me imagino cambios sociales notorios. Yo me imagino justicia manifestada. Y sobre todo, yo me imagino un despertar genuino de amor por Dios. De amor por Dios. Y entonces yo me pregunto, y quiero preguntarte en esta mañana, ¿hay la misma convicción y el mismo dinamismo para compartir de Cristo en nuestras vidas y en la vida de los nuestros? ¿Usted siente que tiene esa convicción y ese dinamismo? Y yo le voy a decir algo, no me venga a decir, usted que está ahí y que tal vez está conversando con su amigo, su hermano, el que está a su lado, no me venga a decir, ay, es que yo soy muy tímido. Porque yo le garantizo algo en el nombre de Jesús. Que cuando usted tiene una relación con el Señor, una genuina relación con Dios, cuando usted habla con Él todos los días, cuando usted deja que Él le hable todos los días, cuando usted empieza a tener esa convicción, el Señor le empieza a quitar esa timidez. Y se lo digo con toda autoridad. Empieza a quitarle esa timidez. Empieza a hablar por usted. Usted sí ha leído la palabra donde dice bien clarito que en el momento que usted necesite, el Señor va a llenar su boca. Si usted ha llenado su mente de la palabra, si usted la ha leído, usted tal vez dirá, ay, pero es que yo leo y no me aprendo nada. O escuche, siga leyendo con atención, siga escudriñando. Siga rayando su Biblia así suave, siga haciéndose las preguntas y le aseguro en el nombre de Jesús que aunque usted diga que no ha aprendido, que aunque usted diga que no se ha llenado, en el momento que lo necesite, usted empieza a soltar una palabra que después usted dice, ¿y eso de dónde me salió? Es que no fuiste tú. Pero como tú estabas lleno de la palabra, el Espíritu Santo llegó y la puso a correr. Muchas personas, y quiero decirle algo, muchas personas tal vez nos van a tildar o nos tildan de locos o nos tildan de fanáticos o se burlarán de nosotros. Y lo más grave, se lo voy a decir con todo mi corazón y dolor en el mismo, aún muchos que se hacen llamar hermanos en la fe
o muchos que se hacen llamar ministros del Evangelio. Tal vez te atacarán, se burlarán de ti, porque no entienden lo que Dios te ha mandado a hacer, porque no captan. Pero siga usted haciendo lo que Dios le manda hacer, sin importar lo que le digan, sin importar lo que lo juzguen, sin importar absolutamente nada. Porque lo que importa es lo que el Señor trae a través de esa palabra: salvación para muchos y cambio para muchos. Mis amados, ¿qué ha pasado cuando te han llegado ataques, cuando te han llegado pruebas, cuando te imposibilitan el avanzar, cuando tú quieres avanzar y no puedes? ¿Qué ha pasado en esta pandemia? ¿Qué ha sucedido en tu vida en esta pandemia? ¿Qué has sacado hasta el momento de esta pandemia? ¿Qué has sacado? ¿Qué has sacado? Piénselo por un momento, mi querido hermano. Porque así como ellos fueron la motivación, la utilizó el Dios para que empezaran a perseguirlos. Ahorita yo no estoy diciendo que esta pandemia la mandó el Señor. Pero como el Señor controla todo y sabe todo, si Él lo permitió, fue por algo. Fue por algo. Si Él no hubiera querido, dice, no, quietos. Pero si Él lo permitió, Él se quedó callado, fue por algo, mi querido hermano. Y como muchos muestran por ahí por Facebook, dice, Satanás quería acallar la iglesia, pero mentira, no la calló porque desde la casa predicamos. ¿Será cierto? ¿Será cierto, mi querido hermano? Yo quiero hoy motivarte de todo corazón. Yo quiero motivarte a que tú empieces a decirle al Señor, Señor, yo quiero realmente tener esa convicción y esa determinación para predicar tu palabra, para hablar de ti, para mostrar quién eres tú, pero para que vean en mí lo que tú has hecho. Mi querido hermano, yo estoy seguro de algo. Dios ha tratado contigo. Tú no eres el mismo o eres la misma de hace unos años. Luego tú tienes palabra y autoridad para decirle a la otra persona, yo era, pero ya no soy. Yo era, pero ahora soy otro. Y todo eso ha sido gracias a quién, al Señor. El Señor te ha sostenido en tu trabajo, no por ti, sino porque te ama y necesita que tú estés allí por algo. El Señor nos sigue sosteniendo en esta tierra por algo. Si no, ya nos hubiera llevado con Él. Pero nos sigue teniendo en esta tierra. Y lo que es claro es que la decisión para esto tiene que ser tuya y mía. No puede ser de otra persona. Yo le puedo decir a alguien, yo le puedo motivar a alguien, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Tú eres el que decide si realmente quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Tú eres el que lo puedes hacer si te propones hacerlo. Y con la ayuda de Dios. Pero quiero terminar diciéndote lo siguiente. ¿Será que tu mente se puede decir en este momento que está saturada o un poco saturada de la palabra del Señor? ¿Será que durante esta pandemia, no sé cuánto tiempo estuviste, porque ahora ya se han abierto un poquito algunas cosas y hay gente que ha podido salir, etcétera? ¿Será que tú puedes decir, cuando yo entré a mi casa en esta pandemia, entré así, pero ahora puedo decir que Dios ha hecho conmigo esto, que ahora no soy el mismo, no soy la misma que comenzó esto, que ahora soy diferente? Hermano, y yo te lo digo no porque no te amo, te lo digo porque te amo y te amo muchísimo. Pero más que yo te ame, te ama el Señor y Él quiere que tú lo hagas. Él quiere que tú te satures. ¿Qué le pasa a una locomotora? ¿Qué le pasa a una locomotora con todo el poder que tiene si no tiene una carrilera? Si no tiene unos rieles. ¿Qué le pasa? Pues que no va a caminar.
¿Qué te pasa a ti, querido hermano? Si Dios quiere llenarte cada día más para llenar a otros y bendecirte y bendecir a otros, si no hay nada con que lo pueda hacer contigo. No hay nada. O muy poco. Yo por eso quiero que reflexiones en esta hora. Porque el deseo de Dios, y que lo ha lanzado a través mío, es que tú aprendas a verte como Dios te ve y empieces a hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora, la decisión, vuelvo a decir, es tuya. Es tuya. No saques pretextos. No saques pretextos. Porque así como el Señor trajo una persecución a Jerusalén para extender el evangelio y sacar a todos a que evangelicen, Dios puede hacer lo mismo contigo. Y no porque no te ame, porque te ama. Porque te ama. ¿Cuántas veces tú has visto un hijo tuyo, una hija tuya, y cuántas veces tú has tenido que hacer cosas que no te gustan, que no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer porque tiene que despertar ese hijo, porque tiene que despertar esa hija? Y así a ti no te guste, pero tienes que hacerlo. Cuando alguien está muy enfermo, los médicos le dicen a sus familiares: oblíguenlo a comer, oblíguenla a comer aunque no quiera. ¿Por qué lo hacen? ¿Por malos? No, porque te aman. Mis amados, cierren los ojitos ahí. Cierres tus ojitos en esta hora. Y yo sé que Dios te habló. Yo sé que Dios te habló. Y yo que tal vez muchos estén enojados por lo que yo dije hoy. Muchos tal vez dirán: yo no lo miro dentro de 8 días. No me mires, dentro de 8 días va a estar otro. Pero muchos van a entender y después me van a decir: oye, ¿verdad que tienes razón? ¿Verdad que tienes razón? Señor de la gloria, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que me has dado para predicar tu palabra. Por la oportunidad maravillosa que me has dado para entrar en los hogares de tantas personas y compartir esta palabra y exhortar y motivar y empoderar a cada persona que hoy la escuchó y que la escuchará en otros días. Y yo te pido que esta palabra penetre el corazón, Señor, que esta palabra penetre en lo más profundo de cada uno de nosotros y podamos salir de este momento bendecidos, y aunque muchos estén tal vez con rabia o se sientan mal, tú los puedas ministrar y puedan entender que tú estás hablando porque los amas. Quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de ellos, que tú los bendigas, que tú los ministres, que tú les hables a sus vidas, Señor, que los abraces si necesitan un abrazo en esta hora, que tú puedas hacer algo grande, Señor, con ellos, pero sobre todo que ellos dejen y lo permitan, Padre de la gloria. Hoy te quiero decir algo muy puntual. Hoy déjate abrazar por Dios. Hoy donde estés, deja que Dios te abrace. Si estás con rabia, si estás con malestar, deja que Dios te abrace y te diga: ya, papito, te amo. Todo lo que te digo porque te amo. Necesito que te levantes, necesito que hagas cosas grandes. Yo sé, porque yo fui el que te diseñé. Yo sé hasta dónde puedes llegar y no has llegado a hacer eso. Yo sé qué capacidades tienes y no has cumplido con ellas. No has llenado el cupo, aún hay más. Así que deja que el Espíritu Santo hoy toque tu vida. Y solamente dile al Señor: Señor, tal vez hay cosas que no comprendí, que no entendí o no estoy de acuerdo, pero haz tú algo conmigo en esta hora. Espíritu Santo, haz algo conmigo en esta hora. He querido cada día ser mejor y no he podido. He querido cada día dedicarme a conocerte más y tal vez no he podido. Pero yo hoy tomo la decisión, Señor. Y sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Señor, yo quiero ser realmente un transformador de vida. Que donde hay muerte, cuando llegue Jesús, haya vida. Que donde haya, Señor, problemas y dificultades, cuando llegue, haya paz y respuesta, Señor. Pero solo tú puedes hacer eso en mi vida.
Espíritu Santo, te doy gracias. Espíritu Santo, te doy gracias. Mi querido amigo, ahí donde estás, levanta tus manitas. Deja que el Espíritu Santo hoy toque tu vida, te ministre. Hoy deja que el Espíritu Santo hable. Tal vez tú no estás hoy aquí en la iglesia conmigo. Tal vez tú de pronto estás esperando que como pastor te toque. Pero ¿quién mejor que el Espíritu Santo para tocarte donde estás? Para poner su mano en tu frente, para abrazarte, para decirte de la unción que tengo te doy, para decirte te amo. ¿Quién mejor que Dios para decirte estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin voy a estar? Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias por lo que haces con nosotros y gracias porque hasta hoy no nos has dejado abandonados. Hasta hoy hemos podido sobrevivir, Señor. Y todo ha sido gracias a tu amor incondicional por nosotros. Señor, te doy gracias. No sé cuánto más dure esto, pero con tu ayuda podremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Señor, te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, los amo en el Señor y espero que sigan con nosotros. Bendiciones. Gracias por haberte conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Ahora queremos recordarte nuestras actividades semanales. Todos los martes a las 7 p.m. a través de Facebook tenemos nuestras noches de oración, en las cuales recibimos una pequeña enseñanza y tenemos un tiempo con Dios. De lunes a viernes a las 7 p.m. hora del Este, 6 p.m. hora de Colombia, puedes escucharnos a través de la EMI Radio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como CM Life Ministry, en YouTube como Community Life Ministry. No olvides comentar, compartir y darle like a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.